hablando de elecciones, la noticia, y la contábamos ayer, es esta consulta de la izquierda, que realmente no va a ser una consulta tan de la izquierda, porque van a estar solo Roy Barreras y Daniel Quintero, porque ya Iván Cepeda se va a la primera vuelta solo porque el Consejo Nacional Electoral no lo dejó participar, le dijo que no podía participar en esa consulta. Juan Fernando Cristo, el exministro, dice que tampoco va a participar en esa consulta, y alguien que se ha pronunciado sobre este tema en redes sociales es Gustavo Bolívar, quien era candidato presidencial, pero se bajó precisamente para dejarle el camino libre a Iván Cepeda y ir todos en el mismo proyecto, pero con un solo candidato. Y por eso quiero saludarlo a esta hora. Señor Bolívar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, muy buenos días a los oyentes allí en la mesa. Y ahí quiero preguntarle, porque usted decía que le han escrito mucho diciéndole gente que por qué no se inscribe en la consulta, que por qué no participa para no dejarle pues solo el camino a Roy y a Daniel Quintero. Y usted decía, no, yo no me voy a inscribir, no voy a participar, porque si participo esto me obligaría a mí a ir a primera vuelta y no voy a dividir la izquierda. Eso quiere decir, según eso que usted está contando, que si Daniel Quintero o Roy Barreras ganan, cualquiera de los dos que gane la consulta, ¿va a tener que ir a primera vuelta sí o sí y competir con Iván Cepeda? Claro, es que Camila, cuando nosotros hicimos la unión en torno al nombre de Iván Cepeda, precisamente era construyendo un proyecto colectivo, no un proyecto individual. Y eso es lo que están haciendo estos señores. Si no aceptan a Iván Cepeda en la consulta, que además fue una jugada para nosotros sucia, con un conjuez a todas luces que no mostraba las garantías que se necesitan, porque pues ya es conocimiento público pues que era un hombre que era muy cercano a Abelardo de la Espriella y decidiendo sobre el futuro de una candidatura de la izquierda. Eso era una cosa increíble. Pues lo más natural es que todos nos bajáramos si no hubiera una consulta, sino se hiciera un acuerdo político entre los candidatos para llegar unidos a primera vuelta. Yo podría inscribirme en esta consulta y competirles a ellos, pero me obliga a estar en primera vuelta. El Estado no va a financiar campañas, solamente para que campañas a las consultas, perdón, para que solamente los candidatos se suban el precio y poder negociar algo. Eso no es así, hay una obligatoriedad y es a participar en la primera vuelta. Entonces ahí montaríamos una disidencia, que es lo que van a hacer Roy y Quintero. Y entonces ahí yo le pregunto una cosa, ex senador Bolívar, y es ¿qué tan seguros estamos de que, bueno, se da esa consulta entre Daniel Quintero y Roy Barreras, y entonces sale alguno de los dos? ¿Qué tan seguros estamos de que efectivamente Iván Cepeda va a ir a primera vuelta y no va a terminar haciendo un acuerdo, por ejemplo, con Roy? ¿Por qué se lo digo? Porque entiendo que ese es el plan que se tendría y que tal vez el presidente Gustavo Petro, quien ha hablado de ese sancocho nacional, considere en su momento que tiene más opciones Roy o Daniel Quintero de ganar la presidencia que Iván Cepeda. No, mira, las encuestas han sido claras, las últimas encuestas muestran a Iván Cepeda por encima del 30%, casi todas. Roy Barreras no ha marcado el 1% siquiera en ninguna encuesta. Y entonces el escenario que él busca es que, como es una consulta abierta donde puede votar todo el mundo, de repente haya un movimiento para tratar de bajar a Iván Cepeda y le pongan muchos votos a él para poder llegar allá a decir, oigan, yo tengo más votos que Iván Cepeda, porque le va a contar 1,5 millones de votos a Iván Cepeda que se sacaron en una fecha atípica con 20,000 mesas de votación, mientras que él puede sacar 1,5 millones o 2 en una elección caliente con 120,000 mesas, donde el país está eligiendo a sus casi 300 congresistas. Entonces es muy diferente, pero él, que es un tipo sagaz, lo conocemos, puede llegar a hacer valer eso. Entonces por eso nosotros hemos dicho, si no está Iván Cepeda, la izquierda no vota en esa consulta, pero él puede conseguir votos en otros sectores. Claro, pero yo le estoy hablando, Gustavo, más hacia adelante y sobre todo basado en la experiencia que usted mismo lo ha mencionado. Usted dice, yo soy leal a este proyecto a pesar de que conmigo no han sido leales y se me ha maltratado mucho. ¿Dónde está Armando Benedetti? ¿Benedetti está en dónde? ¿Está aquí con esta estrategia de Roy Barreras o no? Porque si Armando Benedetti está en esta estrategia de Roy Barreras, pues muy probablemente podría llegar a contar con el apoyo de Gustavo Petro, que ya lo ha defendido frente a ustedes desde hace mucho tiempo.
Pues mira, bueno, digamos, yo no quisiera hacer un pronóstico sobre ese escenario, pero lo voy a hacer. Yo no le jalaría a una candidatura ni de Roy ni de Quintero, porque eso para mí y para muchos que queremos cambiar este país sería votar por lo mismo. En cambio, Iván Cepeda representa todo lo contrario. Una persona honesta que se la ha jugado por este país, por la paz, y nosotros estamos contentos con esa candidatura. Si hubiera por el camino, digamos, le saliera la estrategia a Roy, que es una estrategia que está montando claramente para dividirnos, yo creo que el progresismo no le vota a Roy. Seguramente mucha gente va a tener la disyuntiva que tuvo cuando estaban Santos y Zuluaga de decir, no, es que nos toca por porque el otro tal cosa. Muchos lo harán. Yo no sería capaz de votar por ninguno de ellos. Eso le iba a preguntar. Usted dice, yo no, pero ¿usted cree que parte del progresismo, si el presidente Gustavo Petro les dice, mire, la idea, y lo dijo en el Consejo de Ministros, es que usted estuvo ahí, dijo, el sancocho nacional, no podemos ser sectarios, no, al poder no llegamos solo con la izquierda y con ese progresismo que hoy está apoyando a Iván Cepeda, para llegar a la Casa de Nariño, pues necesitamos juntarnos con estos otros, que finalmente pues es Armando Benedetti, que estaba sentado ahí al lado del presidente. ¿Usted cree que el progresismo, así el presidente Gustavo Petro se los pida, no apoyaría a Daniel Quintero o a Roy Barreras? No, seguramente van a votarles, y más si lo pide el presidente de la República, pero si la naturaleza de llegar allá es esta, triquiñuelas, acuerdos por debajo de la mesa, tratando de sacar del juego a la persona que tiene más posibilidades, pues imagínenlos gobernando. Entonces eso es lo que, pues, seguramente unos cuantos, yo en esto me siento siempre solo y siempre me quedo solo realmente, pero yo no votaría por ellos, realmente no es el país que yo he querido cambiar, no es el país que yo imagino, y menos en manos de un par de personas como estas. Y es que, ¿por qué le estoy haciendo todas estas preguntas, ex senador Bolívar? Porque hay un video, Lucas, que se conoció, que publicó el exministro Roy Barreras, un video que lo grabó en la Casa de Nariño y que obviamente ha generado pues muchas interrogantes y eso. Entonces, graba el video Roy Barreras desde la Casa de Nariño hablando de la decisión de Juan Fernando Cristo de no ir a la consulta, porque Cristo dijo, no voy a esta consulta porque ir a una consulta amplia sin la izquierda pues no tiene ningún tipo de sentido. Y entonces Roy graba este video desde la Casa de Nariño y estaba reunido ¿con quién? ¿Con el presidente? ¿Con Armando Benedetti? ¿Qué sabemos? Sí, pues Camila, Roy, el ex senador Roy Barreras, el ex embajador, publica este video esta mañana diciendo que le han informado que algunos de los precandidatos y que han sido exministros del gobierno Petro pues decidieron irse directo a primera vuelta, haciendo referencia aquí, por ejemplo, como usted lo decía, de Juan Fernando Cristo y también de Luis Gilberto Murillo, quien fue canciller. Pero pues un detalle que ha llamado la atención, porque allí dice Roy Barreras, estoy a punto de entrar a una reunión muy importante para el futuro del cambio del progresismo, pues es que lo graba en un salón, en el Salón Obregón de la Casa de Nariño, que tiene justamente un cuadro del maestro Alejandro Obregón allí atrás. Pero si le parece, escuchemos lo que dice el ex senador y ex embajador Roy Barreras. A punto de entrar a una reunión muy importante para el futuro del cambio y del progresismo. Me informan que algunos de los precandidatos han anunciado que se van directo a primera vuelta. Eso sí que es dividir el progresismo. Eso sí que es dividir a la centroizquierda. Porque si van a la primera vuelta, van a competir inevitablemente con Iván Cepeda o conmigo. Todo lo contrario es lo que yo afirmo y reafirmo a esta hora. Hay que hacer la consulta para no dejarle la cancha libre a la derecha, que no nos van a ganar por W, que les vamos a derrotar la consulta de la derecha, la de Paloma Valencia, y que vamos a elegir el mayor número de senadores progresistas. Y esa reunión seguramente será con el presidente Gustavo Petro, o yo no sé si con Armando Benedetti, ex senador Bolívar. Por eso es que soy tan insistente sobre esto. ¿Usted cree que esta estrategia que estamos viendo de Roy Barreras está acompañada directamente por Armando Benedetti, verdad? O sea, ¿quiénes son los que están en esta estrategia concreta de hacer esta consulta que busca pues al final también hacerle como una especie de competencia a Iván Cepeda, o con la intención de que Iván Cepeda se baje y acompañe al candidato que salga del otro lado? No, mira, lo que pasa es que pues ni el presidente ni Armando Benedetti pueden participar en política, pero sí nos dan línea, digamos, en privado, porque pues una cosa es hacerlo en público, que es lo que está prohibido, pero yo sé que de repente Roy puede estar allá, fue llamado, no es que él haya ido, más bien lo llamaron a preguntarle por qué no se baja de la consulta.
porque es que la verdad, tenemos el papayazo de llegar unidos y ese fue el pacto que hicimos, por eso se bajó María José Pizarro, por eso me bajé yo, por eso se bajó Susana Mohamed, por eso nos bajamos todos para llegar unidos, para llegar a la consulta de la izquierda, y ahora hay una consulta de la izquierda sin la izquierda, y ellos en vez de solidarizarse con la jugada que le hizo el CNE a Iván Cepeda, aprovechan el papayazo, lanzan la consulta y está Roy desesperado buscando candidatos para no sentirse solo, y entonces aparece el CNE a hacerle el juego a Roy y le mete a Quintero, que es un exabrupto. Entonces, Cepeda no podía, pero Quintero sí, imagínense, que a Quintero ya lo contaron, sacó 150,000 votos, se retiró extemporáneamente, el mismo CNE dijo que no valía ese retiro del tarjetón porque ya lo había hecho extemporáneamente, sí. Y lo reviven solamente para que Roy pueda tener éxito en su consulta. Y van a ver de aquí a las 6 de la tarde que van a aparecer por ahí algunos 2 candidatos X que se va a buscar por ahí debajo de las piedras para decir que sí es una campaña robusta, para montarle una disidencia al pacto histórico y dividirnos en primera vuelta. Eso es inaudito, la verdad. Doctor Bolívar, hace rato no conversábamos aquí al aire en Mañanas Blue, pero yo me acuerdo perfectamente en esos días previos a la consulta del 26 de octubre, que de hecho hubo alguna división dentro del pacto, porque algunos decían, entre esos creo que usted, mejor hagamos una encuesta en vez de una consulta, porque usted citaba un concepto de la MOE, y decía, está la posibilidad de que efectivamente, si hacemos una consulta el 26 de octubre, no puedan ir al 8 de marzo. Finalmente, el mismo presidente Gustavo Petro dijo, hay que hacer una consulta, va a ser el pueblo el que decide, y usted en los días previos a ese 26 de octubre, por estos días anda circulando un trino que puso del 17 de octubre diciendo, ojo, si no corregimos el tarjetón, perdemos las elecciones porque como está diseñado, el candidato que gane la consulta del 26 de octubre no puede ir a la consulta del Frente Amplio, cosa que finalmente pasó. ¿Por qué ustedes terminan insistiendo en sí ir a esa consulta si estaba ese concepto de la MOE que decía, está la posibilidad de que efectivamente no pueda participar, cosa que finalmente termina decidiendo el CNE? Eso fue otra jugada del CNE, porque cuando se inscribió la consulta, la pregunta que nosotros hicimos fue, voto por un precandidato que nos represente, que representa el pacto histórico en la consulta interpartista de marzo. Y el CNE caprichosamente puso en el tarjetón, voto para candidato presidencial. Ahí es cuando yo hago el video y les digo, ojo con esto es una trampa. Si van a la elección con este tarjetón, no los dejan ir a marzo, que es un video que está circulando por ahí que yo grabé en octubre. Y tal como lo dije, está saliendo porque cuando el pacto histórico mandó un derecho de petición al CNE, ellos no quisieron corregirlo, dijeron que ya estaban impresos los tarjetones, que ya era muy Bolívar, tarde. ahí yo le hago la precisión porque ese nombre en el tarjetón no es el CNE, eso lo puso la registraduría, es decir, esa pregunta que usted dice también es la base de la nuez del asunto, porque en el documento, Camila Zuluaga, en el código también publicó un acta, ¿no?, que Catherine Miranda ha puesto en sus demandas. En el acta está claro que la pregunta que ustedes colocaron fue para ir a una consulta interpartidista, pero quien pone la pregunta no es el CNE, es la registraduría. Sí, es posible, puedo estar equivocado en ese punto, pero nosotros mandamos el derecho de petición. Aquí ya me confundo, no sé si al CNE o a la registraduría, que incluso hubo una solución intermedia que el ex magistrado Luis Guillermo Pérez lanzó por las redes, pero no caló, y era que le pusiéramos un sticker encima que dijera esto que les estoy diciendo, voto por un precandidato para que nos represente en la consulta del 8 de marzo. Sabíamos que de ahí empezaba la jugada y por eso es que no hemos podido inscribir a Iván Cepeda. Pues eso fue una jugada a todas luces. Y después eligen un conjuez que nada menos que era un colega de Abelardo de las Prillas. Ese ente es lo más deleznable que puede haber en este país. Señor Bolívar, en este momento pues lo que parece que estamos enfrentando es una consulta de izquierda sin candidatos de izquierda, pues porque Roy Barreras no es de izquierda y pues Daniel Quintero tampoco. Y nosotros vimos que hubo una consulta, un debate público de los candidatos de centro derecha. ¿Usted cree que organizar un debate, por ejemplo, un debate con estas personas que quieren estar en la consulta o que se van a ir a primera vuelta ya, digamos, por decirlo coloquialmente, graneaditos, organizar un debate, eso podría ayudar a aclarar las cosas? Pues sí, pero digamos eso, la encuesta, pero el problema es que no hay sino como 5 horas de plazo, porque eso se vence hasta las 6 de la tarde, no se puede
desistir de la consulta o inscribir los candidatos. Está muy encima y por eso la responsabilidad de estos señores es dividir el pacto, teniendo el papayazo de que la derecha llega dividida, porque ya se sabe que Abelardo va directo y de la otra consulta de la centro derecha, pues aparecerá otro candidato que pareciera ser o Vicky o Paloma Valencia. Llega dividido el centro porque van por un lado Fajardo y por el otro Claudia, y nosotros llegábamos solos, unidos, y estos señores van a dañar eso. Increíble. Ahí, pero yo dije, oye, a las 6 de la tarde sabemos si ellos vinieron a construir o a destruir el pacto histórico. Pero mire, el senador Bolívar, eso que usted está planteando ahora, se pregunta uno, ¿por qué en las elecciones del 22 no se lo plantearon? Es decir, ¿por qué en el caso de Roy Barreras, en el 22, Barreras y Benedetti y todos ellos fueron muy importantes para el pacto histórico, tanto que le ganaron la presidencia de Gustavo Petro? ¿Por qué en ese momento Gustavo, el senador Bolívar, por qué en ese momento Roy Barreras sí le servía al pacto histórico? ¿Por qué no lo hacían el feo? ¿Y por qué ahora sí lo están despreciando cuando el país presenció que ese diseño arquitectónico de la forma como había que ganar las elecciones, sumando al centro y no solamente quedándose con la izquierda, que es lo que podría estar pasando con el doctor Cepeda en este momento? Tiene el 30% de la izquierda, pero no está sumando el centro. En ese momento quienes se cranearon esa estrategia fueron Roy Barreras, Armando Benedetti, el propio Gustavo Petro. ¿Por qué en ese momento sí fue útil Roy Barreras y en este momento no le sirve? Bueno, eso es una apreciación de muchos. La mía no es así. Yo me acuerdo mucho que en el último mes de campaña apareció un comercial de Rodolfo Hernández en televisión, donde él aparecía en primer plano, diciendo: usted le entregaría la chequera del Estado a Roy y a Benedetti, y eso lo martilló todos los días que a nosotros, yo me acuerdo que los estrategas tuvieron que decirle: oiga, hermano, no tienen que aparecer más por acá, por lo menos los últimos 15 días, porque nos estaban moliendo con ese comercial. Entonces, a veces uno cree que están sumando y yo pienso que pueden haber estado restando. Sí son importantes en la organización electoral, en la mecánica, yo no digo que no. Pues yo digo, no hay más, oiga, no hay personas que puedan sumar en vez de restar, pero eso, como te digo, es una visión mía que casi siempre me derrotan y casi siempre me quedo solo hablando de estas cosas, pero para mí, hoy, ellos restan más de lo que suman. Y además en ese año no teníamos el gobierno, no habíamos mostrado ya, digamos, a muchos no les gustará este gobierno, pero para muchos ha sido un buen gobierno, para los soldados, para las madres comunitarias, para los campesinos que reciben tierra, para los estudiantes del SENA, para una cantidad de poblaciones, para los indígenas. Ha sido un gobierno que por fin los miró, que nunca nadie los había mirado. Entonces yo creo que toda esa base no la teníamos los viejos que están recibiendo su bono pensional para comer dignamente. No teníamos esas bases antes y hoy sí las tenemos. ¿Por qué insistir en que la politiquería tiene que estar dentro del pacto histórico si uno lo puede hacer solo? No sé, es mi visión y siempre termino equivocado. Ex senador, mire, usted dice que se queda solo en sus posturas, pero las que parece que se están quedando solas son figuras como María Fernanda Carrascal, actual representante del Pacto Histórico, y la misma María del Mar Pizarro, pues ellas se inscribieron por la Colombia Humana en la consulta que también se hizo en octubre para elegir los candidatos al Congreso, pero lo cierto es que esa lista, por ejemplo, la de Bogotá, entre otros departamentos que hacían coalición con la Colombia Humana, se cayeron en el Consejo Nacional Electoral, y lo que han venido denunciando fuentes cercanas a ellas y de sus equipos es que desde la Colombia Humana no quieren interponer recursos pues para pelearse esta posibilidad, porque esto terminaría favoreciendo, por ejemplo, a candidatos del Polo Democrático o el Partido Comunista, los otros partidos que estuvieron en la consulta. Usted, que es de las entrañas de la Colombia Humana, ¿qué sabe de esto y de esa falta, digamos, de intención de lucha adentro de Colombia Humana, o más bien de los integrantes del Pacto Histórico, para ayudarles a ellas? Bueno, son varias cosas. Una, que el CNE es muy inteligente con nosotros y siempre nos hace la jugada faltando un día para inscribirlos. O sea, no hay tiempo ni de apelar, ni de hacer una tutela, ni nada. O sea, si ustedes recuerdan, cuando permitió que el pacto histórico se inscribiera, nos quedaban 2 días para inscribirnos. Y eso es corriendo una tutela que interpusimos con Carolina Corcho, fue la que permitió inscribir la lista, o si no, no hubiéramos podido.
Ahora hace lo mismo, o sea, faltando 2 días dice, la lista de Bogotá se cae la del Valle, y digamos que son casos particulares. La de Bogotá es que las 3 candidatas que sacaron la mayor votación son de Colombia Humana. Entonces, es un caso particular. El presidente ha pedido por todos los medios, me consta, desde que casi empezó el gobierno, que la Colombia Humana desaparezca para que le demos paso al nacimiento de un nuevo partido. Cuando el CNE, también inteligentemente, porque ya son muy inteligentes, decidieron que el pacto histórico tenía que ir dividido y que la Colombia Humana no podía formar parte del pacto histórico, desde ahí se tuvo que haber, ese partido se tuvo que haber desintegrado para que los miembros del partido quedaran libres y se vincularan al pacto histórico. Claro, en un día y medio no lo alcanzamos a hacer, ya muy difícil. Entonces nos está tocando hacer 2 listas en algunos lugares, mirando quiénes tienen más posibilidades para que encabecen esas listas. O sea, se nos fue al traste también el ordenamiento de las listas que se hizo el 26 de octubre. Un caos total. Ex senador Bolívar, le pregunto por la estrategia del candidato Iván Cepeda. Esa estrategia que incluye esconderse de los medios de comunicación, no dar la cara a la opinión pública, no hablar sobre los temas de la coyuntura nacional, de la realidad del país. ¿A usted le gusta esa idea, esa estrategia de campaña? Pues yo no soy así, pues no podría hablar por él, no conozco la estrategia porque no he estado en esas reuniones, pero yo creo que en algún momento, cuando ya haya menos candidatos, él va a tener que salir porque el país necesita escuchar a sus candidatos finalistas, ya sea los de primera vuelta, los de segunda, él va a tener que salir a hacer los debates y a dar las entrevistas. No sé por qué hoy no las está dando, porque pues son talentos distintos, ¿no? Ustedes recordarán que yo iba a los medios, salía, pero somos distintos, digamos, pero sus razones debe tener, y una de ellas puede ser que en unas elecciones donde llegó a haber hasta 100 candidatos, pues muchos candidatos chiquitos que nunca marcan en las encuestas quieren crecer a costa de hacer preguntas incómodas, a costa de hacer acusaciones públicas sin fundamento. Entonces también dar esa papaya, yo lo entiendo a él, no es bueno, ni es saludable. Entonces yo creo que cuando ya queden menos candidatos, ya que se pueda decir que hay un debate serio, él tendrá que salir, obviamente. Pues ojalá así sea. Ex senador Gustavo Bolívar, yo sé que usted siempre atiende los micrófonos de los diferentes medios de comunicación y por eso le agradezco enormemente que pues nos haya atendido esta llamada el día de hoy, sobre todo un día tan importante para el sector político que usted también representa y que la gente lo sigue y le cree mucho. Así que 1000 gracias por estar aquí en Blue Radio. Bueno, muy amables a ustedes también por la entrevista y un saludo a todos. Gracias.